Hola Fabricio, parece que ha sido difícil comunicarnos. El archivo de Audacity parece que no te llega bien o yo no lo he grabado bien. Y por otra parte, me es muy, necesitaría mucho tiempo para escribir las respuestas a las 12 preguntas que me has enviado. De manera que he optado por responder de aquí, por este medio, por el Zoom, y vamos a ver si sale. Aquí tengo tus preguntas que voy a ir respondiendo una por una. Tú dices, mirando hacia atrás desde su infancia, me pides, comenta cuáles fueron los principales sentimientos que te movilizaron para interferir de manera tan comprometida con la transformación de los destinos del Perú. Los principales sentimientos. Yo diría un sentimiento que siempre fue mi cariño muy profundo desde mi época infantil al medio rural, porque yo crecí en un medio rural. Simplemente no, bueno, seguramente que no era un medio propiamente campesino. Yo era hijo de una maestra de un pueblito, de una zona bastante agreste. No había luz eléctrica, no había agua potable en mi pueblo. Habían apenas unas 10 casas no más y mi madre era la maestra del pueblo. Entonces yo he podido ver allí cómo era el paisaje muy agreste, verde, un río, vivía a unos 50 metros del río en mi casa y bueno, no puedo decir mis amistades, porque en realidad nunca las tuve así, pero la gente que conocí era toda gente del campo pobre, porque no eran, por supuesto, ni señores, ni, ni latifundistas, ni nada parecido. Eran muy pequeños agricultores los que vivían en mi pueblo. Entonces, creo que ese sentimiento nunca me ha, nunca me ha dejado. Lo mantengo hasta hoy día. Tú me preguntas, ¿cuál es el origen socioeconómico de tus padres? ¿Cuál era su profesión? Comenta cómo entiende tu contribución a tu educación intelectual y política. Bueno, ya más o menos como que te lo dije, mi madre era una maestra rural. Ella, estamos hablando de que yo en mi infancia es de los años 40. Yo nací en 1935, a los 5 años en 1940. A los 5 años yo tenía, cuando yo tenía 5 años era 1940 y por tanto también el Perú era muy distinto. Mi madre procedía de la primera promoción de maestras profesionales primarias que había salido bastantes años antes. Y mi padre era un compositor, artista, músico, eh, de Puno. Mi madre era de Arequipa, un departamento del sur del Perú. Mi padre era de Puno. Ambos eran migrantes, por tanto. Y creo que ambos, cada uno a su manera, influyeron de manera decisiva y en mi educación intelectual. Porque mi padre llevaba muchas revistas. En esa época no había televisión. Tampoco llegaba radio al pueblo donde yo estaba. Y solamente llegaban las revistas que mi padre llevaba y, y revistas de adultos. Entonces, todas mis primeras lecturas son las revistas argentinas y las revistas chilenas, porque peruanas no había. La tercera pregunta.
En una versión en inglés de su libro Perú 65, Apuntes sobre una experiencia guerrillera, la introducción dice que su madre era de origen campesino e indígena. No, mi madre no, mi abuela. Mi madre era una mujer de clase media. Mi abuela, es decir, la madre de mi padre, sí era, según la versión de mi padre, yo no la conocí, una indígena de la región aymara de Puno. Mi padre, como te dije, era puneño, vestía pollera. ¿Qué región? La región ha debido ser la región aymara. ¿Qué significa esta herencia para ti? También fue determinante. Esto lo acercó a la cultura de los pueblos andinos, sí. ¿Cómo? Diría yo, en primerísimo lugar, a través de los relatos de mi padre. En aquella época, como no había radio ni había televisión, solamente habían revistas y las conversaciones de mi padre. Entonces a mi padre le encantaba conversar acerca de su infancia. Y su infancia eran aquellos inmensos llanos del altiplano en que había que montar a caballo y muchas veces tenías que cabalgar a oscuras. Entonces la primera visión que yo tengo del Perú es de ese país de inmensas llanuras oscuras donde menudeaban los fantasmas, ¿no? Pobladas de indios. ¿A qué hora y qué autores de la literatura indigenista te marcaron más? Solamente un autor, aún hasta hoy. Se llama Ciro Alegría. Yo leí El mundo es ancho y ajeno, la novela clásica de Ciro Alegría. He debido leerla cuando tenía 12 años, más o menos. Imagínate, a la visión infantil que yo tenía del mundo andino, vino a juntarse esta visión de Ciro Alegría que describe la lucha de una comunidad campesina contra un terrateniente que quiere quedarse con sus tierras. Ese libro estuvo prohibido en el Perú muchos años. Fue publicado en Chile. Es un clásico de la literatura peruana. Ese libro marcó mi vida. Ese, no otro. Y entonces, claro, Ciro Alegría puede llamarse de la literatura indigenista, aunque no lo es exactamente. No figura en los estudios de literatura peruana como un indigenista, pero bueno, su paisaje siempre fue el paisaje andino. En tu Facebook hay información de que fuiste al Colegio Nacional Pedro Labarte. Sí, yo terminé la educación primaria en mi pueblito y llegué a Lima, traído por mi padre, con toda mi familia, mi madre y mi otro hermano. Vinimos a Lima, a un barrio muy popular que se llamaba La Victoria, y me matriculó en un colegio nacional que se llamaba Pedro Labarte. Al Pedro Labarte habían muchos chicos de origen provinciano, hijos de comerciantes que comerciaban con productos alimenticios en aquella época, muchos andinos, bien andinos. Entonces, y los otros eran chicos pobres de los callejones, de los barrios altos de Lima, porque mi colegio estaba a unas 4 cuadras de los barrios altos, lo que se llama barrios altos en Lima, que son los barrios más populares de aquella época. ¿Puedes nombrar tus asignaturas y profesores favoritos? Sí, 2. Historia. Tuve un gran profesor que se apellidaba Añaños, un profesor ayacuchano
que tenía una gran capacidad narrativa. Y en castellano y literatura, varios años tuve un profesor que se llamó Miguel del Rosario, que era un hombre muy elegante, muy formal, hablaba muy bien. Con él aprendí desde el castellano hasta la literatura española del siglo de oro, pasando por la literatura latinoamericana. Recuerdo también con mucho cariño a otro profesor de literatura que se llamaba Leopoldo Vidal, que era profesor universitario, que me quería mucho y con el cual hice una muy buena amistad. Durante la década de 1950, cuando Perú estaba bajo la dictadura de Odría, estabas en la Universidad de San Marcos. ¿Por qué elegiste unirte al Partido Comunista? En esos años fue Mariátegui un autor discutido entre el partido y en la universidad. ¿En qué sentido y en qué medida contribuyó este autor a la formación de la nueva izquierda? Bueno, yo llegué a la universidad ya habiendo leído a Vallejo, habiendo leído a Ciro Alegría. A Vallejo lo leí, César Vallejo, cuando estaba en cuarto y quinto año de secundaria. Y por supuesto estaba anímicamente preparado para las posiciones de izquierda que eran discutidas en la universidad. Aunque la izquierda de esa época era ilegal. Había una dictadura que había prohibido al Partido Comunista y al Partido Aprista, que eran perseguidos. Si te encontraban un libro marxista, eras preso. No sabías por cuántos años en aquellos años. ¿Por qué elegí unirme al Partido Comunista? Bueno, pues porque el APRA ya era anticomunista en esa época. Yo, por supuesto, ya era ciertamente, no era un gran lector, pero leía mucho. Y leía mucho la literatura aprista, tanto la literatura clandestina como la literatura legal aprista antes de la ilegalización del APRA. Y yo no estaba de acuerdo con ese anticomunismo tan rabioso que exhibía el APRA. Entonces, bueno, eso me llevó a la otra opción, que eran los círculos marxistas que estaban en la universidad, que no era propiamente el Partido Comunista. El Partido Comunista no estaba en la universidad. En la universidad estaba la fracción comunista, los estudiantes comunistas que estaban en relación con el Partido Comunista ilegal. Y a esos círculos ingresé yo. Y pues, claro, ya Mariátegui era lectura obligada y los 7 ensayos de Mariátegui efectivamente me sirvieron de manera bastante importante para mi formación política, aunque no fueron los únicos, ¿no? También me preguntas, ¿su generación estuvo marcada por jóvenes universitarios que pasaron a la acción revolucionaria? Conocemos el impacto que causó la Revolución Cubana, pero además podemos en su caso llamar la atención sobre la idea de un intelectual comprometido propuesto por el filósofo Jean-Paul Sartre. Sí, pues estamos hablando de... Yo entro a la universidad en 1951. En 1952, 53 empiezo a leer a Albert Camus, el mito de Sísifo o el hombre rebelde, o Jean-Paul Sartre, Tiempos modernos. Y yo ya tenía una visión no dogmática del comunismo. Por esa época también en Lima se estrena La prostituta respetuosa de Jean-Paul Sartre. Entonces, Sartre efectivamente
eh, me influyó bastante en esos años, porque yo nunca fui un ortodoxo, nunca fui un estalinista, si bien es cierto que estuve en el partido, ingresé al partido en la época de Stalin. Yo ingresé al partido en 1953. Stalin muere ese año, pero ya en 1952, 51, en que yo, por supuesto, era un simpatizante del comunismo, Stalin era la figura dominante. Y recién en 1956 se produce la desestalinización con el 20º Congreso del Partido. Entonces, todos esos años eran años cubiertos por Stalin en la ideología. Pero para mí eso no significaba que negase a Sartre. Leía a ambos, porque junto con otros amigos y compañeros de la época, teníamos ese tipo de visión que no era estrictamente ortodoxa sobre nuestro marxismo. Tu octava pregunta. A principios de la década de 1960, a pesar de algunas diferencias en la concepción de tácticas y estrategias entre usted y Hugo Blanco, es interesante notar que ambos eran jóvenes, estudiantes universitarios e hicieron el viaje para abandonar la ciudad del campo. Bueno, este desplazamiento fue realizado al principio por Nueva Izquierda. Sí, con Hugo Blanco éramos amigos en la universidad. Él era un joven ingeniero recién llegado de la deportación en Argentina, trotskista. Yo, por supuesto, no era trotskista, pero tampoco era pues un rabioso antitrotskista ni nada parecido. Era mi amigo. Tampoco éramos muy amigos, éramos simplemente conocidos, algo más que conocidos, ¿no? Y después lo dejé de ver porque se fue al Cusco. Ya él hizo su carrera política en el Cusco a través del sindicalismo. Yo estuve en el partido. Me expulsaron del partido en 1959. Viajé a Cuba el 61 y ya estuve en toda la historia de la guerrilla. Entonces, seguimos caminos separados, pero nunca yo dejé de pensar que Blanco era un líder importante. Por eso es que cuando hubo la oportunidad de organizar una guerrilla desde Cuba y desde Bolivia, mi planteamiento fue ayudar a Blanco, en primer lugar. Pero eso ya forma parte de otra etapa de mi vida. En la década del 70, te hiciste conocido por tener una participación relevante en el gobierno militar de Velasco. Sinamos. Había un sector definido para cada uno dentro de Sinamos. ¿Cuál era tu sector? A ver, tú comprenderás que la irrupción de una promoción militar como la de Velasco, que estaba compuesta por muchos jefes militares, todos ellos asumiendo una posición de izquierda, todos ellos habían dado la ley de amnistía para los guerrilleros, todos ellos declaraban ser revolucionarios. Eso significó un impacto tremendo en el Perú. Y por supuesto, prácticamente toda mi promoción guerrillera, los que habían cooperado con la guerrilla y yo era el único sobreviviente, pero estaban todos los compañeros que de alguna forma habían tenido relación con la guerrilla, todos cooperamos con Velasco en distintos niveles. Hugo Blanco no, fue la excepción, él estuvo en la oposición, al extremo que fue deportado por Velasco. Pero entonces éramos muchos. Pero además de nosotros, habían otros intelectuales de otras promociones, de distintas ideologías. Pero confluimos. La fuerza del proceso fue tal, fue muy grande y fue mucho más grande que nuestras diferencias. Y además éramos conscientes todos
de la importancia del momento histórico que vivimos. Eso permitió que estuviéramos juntos, a pesar de que el proceso nunca se definió como socialista, nunca se definió como antiimperialista. Sí se definió como independiente de los Estados Unidos y como humanista y como libertario. Y eso a mí me caía muy bien, porque en realidad yo, mis posiciones socialistas de la época tenían mucho de libertarias, mucho de anarquistas, en el mejor sentido del término. Y por supuesto yo había estudiado en la Escuela de Bellas Artes de Lima, y a través de Sinamos conocí a Pancho Mariotti, que capitaneaba, dirigía un grupo de artistas que se llamó Contacta, que como su nombre lo indica, trataban de contactar, de llevar las artes plásticas al pueblo, a la ciudad, al pueblo de la ciudad. Y trabajamos, él trabajó en el Cusco, yo trabajé en Lima, juntos con muchos otros artistas más, promovimos el movimiento artístico más grande, debe haber sido el más grande de la historia del Perú, que se llamó Incari, que movió danzas, música, canción, artes plásticas, títeres, teatro de todo el país. Durante 3 años. Se realizó 3 años. Se movilizaron miles de artistas. Y todo esto se realizó bajo el símbolo de Tupac Amaru. Entonces tú me preguntas, ¿cuál de los dos símbolos, Tupac Amaru o la leyenda de Incari, estuvo más cerca de expresar las intenciones de la revolución? Ambos son lo mismo, porque, o en todo caso se complementan, porque la visión de Incari es este gigante cuyos brazos, que son los de Tupac Amaru, han sido descoyuntados, apartados del cuerpo, y que entonces van a reunirse. Y ese gran mito, que es el mito del pueblo peruano resurrecto, es el mito de Tupac Amaru resucitado. De manera que ambos son lo mismo, ambos son lo mismo. Y en toda esta simbología trabajaron muchos artistas de la época. En varios libros leemos cómo el grupo que compuso Sinamos fue heterogéneo. En este sentido, cómo esa heterogeneidad influyó en las concepciones sobre el socialismo que debería construirse en el Perú. Esa heterogeneidad fue utilísima, fue fértil, porque permitió acoger muchos modelos de la época. Casi todos estábamos de acuerdo en que no convenía ni el modelo estalinista. Todos nosotros éramos muy críticos del modelo estalinista. Piensa que todavía estábamos en 1970, es decir, 20 años antes de la crisis de la Unión Soviética. Pero ya teníamos una visión crítica del estalinismo sin ser anticomunistas. De ninguna manera no éramos anticomunistas. Eso por un lado. Y por otro lado, estaban los otros modelos, el modelo yugoslavo, el modelo cubano, el modelo de distintas revoluciones que eran contemporáneas o se habían intentado antes en la historia revolucionaria del mundo, pero todos coincidíamos en que no podíamos copiar ninguno, y más bien que, como había querido Mariátegui, la construcción de la revolución en Perú tenía que ser una construcción, una tarea colectiva y muy salida desde la propia realidad de base en el Perú, ¿no? Y creo, por tanto, que la heterogeneidad del grupo de Sinamos fue fundamental. Bueno, creo haber respondido al menos en parte las preguntas que has hecho. Espero
Espero que esto te sirva. Estoy llano a responder a cualquier repregunta tuya. Discúlpame que me haya demorado tanto, pero finalmente espero que este video te llegue. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.